Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo Derecho Fiscal. Nombre del reto, reto 5. ¿Cuál es el recurso a interponer? Nombre del asesor educativo, Arturo Facundo Quintero. Mi nombre es Beltrán Rodríguez José Antonio. Mi matrícula 19013275. Fecha de elaboración 28 de mayo del 2022. A continuación contestaré las preguntas a 3 casos que describiré y responderé lo que se solicita en cada uno de ellos. ¿De cuál es el recurso que se interpondrá? Caso 1. Mónica es una empresaria que adeuda 1.245.831 pesos al fisco, como lo hizo saber el SAT, al notificarle el crédito fiscal a su cargo. Lamentablemente concluyó el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria y tampoco presentó garantía alguna. La autoridad fiscal emitió mandamiento de ejecución, el cual fue notificado y entregado a Mónica en su domicilio por parte de un servidor público del SAT. El servidor público dio a Mónica la oportunidad de demostrar el pago del crédito fiscal y levantó el acta de requerimiento de pago. Como Mónica no pudo demostrar que liquidó el crédito fiscal, puesto que no lo había realizado, el personal ejecutor determinó qué bienes serían objeto de embargo, sin dar oportunidad a Mónica de señalar los bienes en el orden establecido por el Código Fiscal Federal. Posterior a ello, la autoridad fiscal procedió al embargo de bienes, incluidos instrumentos y maquinaria de la empresa. Enseguida el ejecutor levantó un acta de embargo, en el cual detalló los bienes embargados. Posterior a ello, la autoridad fiscal publicó convocatoria de remate 3 días antes de llevarlo a cabo. Mónica está inconforme con diversos actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Pregunta: ¿qué recurso administrativo se sugiere a Mónica interponer? Se argumentará la respuesta. Con los medios con los que cuenta las personas físicas y morales por actos de resoluciones de las autoridades, el recurso a utilizar es un remate por la situación del embargo, ya que no se le dio oportunidad a Mónica de señalar los bienes conforme a lo establecido en el Código Fiscal en el artículo 151, que a la letra dice: en ningún caso procederá el embargo de los depósitos o seguros por un monto mayor al del crédito fiscal autorizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trate sobre una sola cuenta o más de una. Lo anterior, siempre y cuando previo el embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existen en las mismas. En ningún caso procederá el embargo de los depósitos o seguros por un monto mayor al crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trate sobre una sola cuenta o más de una. Lo anterior siempre y cuando previo el embargo la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existen en las mismas. Artículo 151 del Código Fiscal Federal. Código Fiscal de la Federación, artículo 173. La enajenación de los bienes embargados procederá a partir del día siguiente en el que se hubiese fijado la base en los términos al artículo 175 de este código. 2. En los casos de embargo precautorio o que se refiere al artículo 145 de este código, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen el monto del requerimiento. 3. Cuando el embargo no se proponga comprador dentro del plazo a que se refiere la fracción 1 del artículo 192 de este código. 4. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado recaído en los medios de defensa que se hubiere hecho valer. Caso 2. Suponiendo que en el mismo caso hipotético anterior, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando cada uno de los actos respecto de los cuales Mónica se inconformó. Sin embargo, ella insiste en tener la razón. Pregunta: ¿qué recurso jurisdiccional se le sugiere a Mónica interponer? Se argumentará la respuesta. El procedimiento a realizar es una revisión, ya que queda inconforme desde la primera resolución. Puede proponer alternativa y recurso de amparo para resolver la controversia, en revocación e inconformidad del contribuyente. Artículo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: 1. Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 2. Niegue la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. 3. Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33A, 36 y 74 de este código. 4. Los actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han exigido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a cargo de gastos de ejecución o a la indemnización. A aquello se refiere al artículo 21 de este código. 5.
Dicten el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ejecutado a la ley. 6. Determine el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este código. Caso 3. Adrián Peña López labora como vigilante en una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos depositados en su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ello, Adrián ha podido conocer que la cuota obrera del IMSS asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián se percató de que el monto de la cuota obrera del IMSS ascendió a 138 pesos, lo cual le pareció excesivo. Además, no coincidir con la cuota de las quincenas previas. Por supuesto, Adrián está inconforme. ¿Qué recurso se le sugiere a Adrián? Se argumentará la respuesta. El recurso que debe interponerse es una revocación en inconformidad por el cobro excesivo de la cuota obrera patronal de su seguro. Se podrá interponer dicho recurso para poner orden de cuotas obrero-patronales y discernir el problema. Artículo 116 dice: contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 121. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emite ejecución al acto impugnado, dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos. Su notificación, excepto lo dispuesto en los artículos 127 y 125 de este código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en los mismos se señala. El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió que ejecutó el acto por correo certificado en acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que se resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo la del día en que se entregue a la oficina exactadora o de depósito en la oficina de correos. Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como oficina de correos a las oficinas postales del Servicio Postal Mexicano y aquellas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Si el particular afectado por el acto de resolución administrativa fallece durante el plazo que se refiere a este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiera aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble atribución, incluyendo en su caso el procedimiento arbitral. En estos casos será la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia decretadas por la autoridad judicial, cuando el particular se encuentra afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular, si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. Artículo 122. El escrito de interposición de recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este código y señalar además: 1. La resolución o el acto que se impugna. 2. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. 3. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3. La autoridad fiscal requerirá el probamente para dentro del plazo de 5 días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le causa la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso. Si no se señala el acto que se impugna, se tendrá por no presentado el recurso. Si el requerimiento que se cumple se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el proveente perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrá por no ofrecidas las pruebas, respectivamente. Cuando no se gestione en nombre propio la representación de las personas físicas y morales, deberá acreditarse en términos del artículo 19 de este código. Terminaré con una frase célebre: el secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Juan Pablo II. Por mi parte, ha sido todo.